Sucesiones. Primero veamos la definición de qué es una sucesión. Una sucesión es un arreglo de elementos que sigue una ley o regla determinada. Matemáticamente, las sucesiones son funciones cuyo dominio son los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Las sucesiones las denotamos como A sub n, que representan el enésimo término o término general o fórmula de la sucesión. Como podemos ver, este A sub n tiene tres formas o tres nombres: enésimo término, término general o fórmula de la sucesión. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo es la sucesión 2, 4, 6, 8 y etcétera, etcétera. Como podemos ver, esta sucesión representa la sucesión de números pares, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8, el siguiente podríamos decir que es el 10. Claramente se puede observar. Y otra sucesión, otro ejemplo de cómo se presentan las sucesiones es A sub n igual a 3n menos 15. Es decir, ya tenemos la fórmula de la sucesión. Y cuando tenemos la fórmula de la sucesión, pues es muy fácil encontrar cualquier elemento de la sucesión. Simplemente es reemplazando n por el valor que uno quiera. Por ejemplo, si queremos encontrar el término A sub 20, simplemente reemplazamos n por 20. Es decir, estamos encontrando el término que ocupa la posición 20. Y todo esto nos da 45. Por tanto, la posición 20 de la sucesión es el número 45. Y así seguiremos encontrando cualquier posición que querramos encontrar de la sucesión. Veremos en nuestro estudio del día de hoy solo dos tipos de sucesiones, y son las llamadas progresión aritmética o sucesión aritmética y la progresión geométrica o sucesión geométrica. Primero, progresión aritmética. Es una sucesión que se caracteriza por sumar o restar por un término constante llamado razón. Dos ejemplos. El ejemplo que vimos anterior de los números pares, 2, 4, 6, 8. Fácilmente podemos saber que el término que se está sumando es 2. A 2 le sumamos 2 nos da 4, a 4 le sumamos 2 nos da 6, a 6 le sumamos 2 nos da 8. Por tanto ya podemos encontrar el siguiente, que ¿cuál será? El 10. 8 más 2, 10. Entonces ya sabemos que se suma un término constante llamado razón. En este caso, en este primer ejemplo, es el 2. Se suma en la constante 2. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es 10, 7, 4, 1, menos 2. Claramente podemos ver que 10, la diferencia entre 10 y 7 es 3. A 7 le quito 3, me queda 4. A 4 le quito 3, me queda 1. Y a 1 le quito 3, me queda menos 2. Y así podremos seguir encontrando cualquier término de la sucesión. Ya sabemos que la razón en este caso sería una razón negativa de menos 3, porque lo que estamos haciendo es restando, ¿sí? Para hallar el término general de una sucesión aritmética, utilizamos la siguiente fórmula: A sub n igual a A sub 1 más r, que es la razón, por n menos 1, donde A sub 1 es el primer término de la sucesión, n es la posición o variable de la fórmula, es decir, solo se mantendrá en la fórmula, y r es la razón que se suma o se resta, como vimos anteriormente. Veamos dos ejemplos. Primero, tenemos la sucesión 2, 5, 8, 11. Para saber si es una progresión aritmética o no, cogemos una posición y le restamos la anterior.
y lo repetimos varias veces para que nos dé el mismo valor. Si al hacer esta operación de a una posición restarle su anterior nos da el mismo resultado con diferentes posiciones, es porque es una progresión aritmética. Si no, nos toca buscar en otro caso. Miremos en este caso. Cojamos la posición 2 y le quitamos la posición 1. Es decir, 5 menos 2 me da 3. Posición 3 menos posición 2. 8 menos 5 me da 3. Y la posición 4 menos la posición 3. 11 menos 8 me da 3. Por tanto, estamos en una progresión aritmética, cuya razón que se suma en este caso es el número 3. Ahora, como ya sabemos que es una progresión aritmética, reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula. A sub 1 más R por N menos 1. Entonces reemplazamos. 2 es el primer término de la sucesión, lo podemos ver en este caso. Más la razón es lo que se suma, en este caso sabemos que estamos sumando 3. Paréntesis, N es la variable de la fórmula, es decir que siempre colocamos N en esta fórmula, menos 1. Y listo, tenemos la fórmula general o el término general o el enésimo término de la sucesión que teníamos en el ejemplo anterior. Ahora, esta fórmula la podemos ver de otra manera. ¿Qué otra manera? Simplemente es abriendo este paréntesis, es decir, multiplicamos 3 por n y 3 por menos 1, lo que nos da 2, el 2 original, primer término de la sucesión, más 3n menos 3. Y al hacer 2 menos 3 me queda menos 1 y queda el 3n por acá, que no tenía términos semejantes. Por tanto, tenemos dos maneras de ver nuestros términos generales o fórmulas de la sucesión. Y si quiero hallar cualquier posición de la sucesión, simplemente reemplazo n por la posición que quiera reemplazar y hago las cuentas. Y eso será todo para nuestras sucesiones aritméticas. Repasemos. Progresión aritmética. Sucesión donde se suma o se resta por un término constante llamado razón. ¿Cómo nos damos cuenta que es una sucesión aritmética? A una posición le restamos la anterior. Y si nos da el mismo resultado haciendo la operación varias veces, estamos en una progresión aritmética. Y simplemente reemplazamos en nuestra fórmula de término general o fórmula los valores. Ahora veamos la segunda sucesión o tipo de sucesión, que son las sucesiones geométricas o progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una sucesión donde se multiplica o divide por un término constante llamado razón. Ya no es sumar o restar, sino multiplicar o dividir. Veamos dos ejemplos. 2, 4, 8, 16. Claramente aquí podemos ver que a un número lo estamos multiplicando por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Por tanto, estamos en una progresión geométrica donde estamos multiplicando por una razón de 2. Ahora, veamos el segundo ejemplo. 20, 10, 5, 5 medios. ¿Cuál será la razón por la cual estamos multiplicando o dividiendo en esta progresión geométrica? Claramente estamos dividiendo por 2 o sacándole la mitad a 20, a 10, a 5 y así sucesivamente. 20 por un medio sería 10, 10 por un medio sería 5, 5 por un medio sería 5 medios. O
20 dividido 2, 10, 10 dividido 2, 5, 5 dividido 2, 5 medios o 2.5, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nos encontramos en una progresión del tipo geométrica. Al igual que en la progresión aritmética, también tenemos una fórmula general. Y esta está dada por a sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Donde, nuevamente, a sub 1 es el primer término de la sucesión, n es la posición o variable de la fórmula y r es la razón que se multiplica o se divide. Multiplica o divide porque estamos en una progresión geométrica. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión: 2, 4, 8, 16. Primero miremos si es una sucesión aritmética o no. Cojamos una posición y le restamos la anterior. 4 menos 2 me da igual a 2. Pero 8 menos 4 me da 4. Por tanto, no es una progresión aritmética, porque al restar una posición menos la anterior, haciendo la operación varias veces, no me da el mismo valor. Por tanto, no es una progresión aritmética. Ahora, revisemos si es una geométrica. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no es una posición menos la anterior, sino una posición dividida a la anterior. Vamos a ver, 4 dividido 2 me da 2. 8 dividido 4 me da 2. Y finalmente, 16 dividido 8 me da 2. Por tanto, estamos en una progresión geométrica, donde estamos multiplicando a todos los números por 2. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula. A sub 1 por r a la n menos 1. Devolvamos un poco acá. A sub 1 por r a la n menos 1. A sub 1, el primer término de la sucesión que nos daban era el 2. Por la razón, en este caso, el 2 que encontramos acá, dividiendo una posición sobre la anterior, 2, n menos 1. No se nos olvide que n no se reemplaza, sino hasta querer obtener cualquier posición. Por tanto, así obtenemos el término general o la fórmula de nuestra sucesión. Otra forma de ver esta fórmula sería simplemente aplicar propiedades de la potenciación, donde tenemos la misma base, entonces simplemente se suman los exponentes. N menos 1 de acá, más el 1 de esta, y simplemente pues hago la operación algebraica, la suma aritmética, menos 1 más 1 me da 0, por tanto solo me queda n, entonces me queda 2 a la n, como fórmula de la sucesión. Sucesiones. Primero veamos la definición de qué es una sucesión. Una sucesión es un arreglo de elementos que sigue una ley o regla determinada. Matemáticamente, las sucesiones son funciones cuyo dominio son los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Las sucesiones las denotamos como A sub n, que representan el enésimo término o término general o fórmula de la sucesión. Como podemos ver, este A sub n tiene tres formas o tres nombres: enésimo término, término general o fórmula de la sucesión. Por tanto, este va a ser como nuestro caso más importante para encontrar siempre el enésimo término o el término general o fórmula de la sucesión. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo es la sucesión 2, 4, 6, 8
y etcétera, etcétera. Como podemos ver, esta sucesión representa la sucesión de números pares, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8, el siguiente podríamos decir que es el 10. Claramente se puede observar. Y otra sucesión, otro ejemplo de cómo se presentan las sucesiones es a sub n igual a 3n menos 15. Es decir, ya tenemos la fórmula de la sucesión. Y cuando tenemos la fórmula de la sucesión, pues es muy fácil encontrar cualquier elemento de la sucesión. Simplemente es reemplazando n por el valor que uno quiera. Por ejemplo, si queremos encontrar el término a sub 20, simplemente reemplazamos n por 20. Es decir, estamos encontrando el término que ocupa la posición 20. Y todo esto nos da 45. Por tanto, la posición 20 de la sucesión es el número 45. Y así seguiremos encontrando cualquier posición que querramos encontrar de la sucesión. Veremos en nuestro estudio del día de hoy solo dos tipos de sucesiones, y son las llamadas progresión aritmética o sucesión aritmética y la progresión geométrica o sucesión geométrica. Primero, progresión aritmética. Es una sucesión que se caracteriza por sumar o restar por un término constante llamado razón. Dos ejemplos. El ejemplo que vimos anterior de los números pares, 2, 4, 6, 8. Fácilmente podemos saber que el término que se está sumando es 2. A 2 le sumamos 2 nos da 4, a 4 le sumamos 2 nos da 6, a 6 le sumamos 2 nos da 8. Por tanto ya podemos encontrar el siguiente, que ¿cuál será? El 10. 8 más 2, 10. Entonces ya sabemos que se suma un término constante llamado razón. En este caso, en este primer ejemplo es el 2. Se suma en la constante 2. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es 10, 7, 4, 1, menos 2. Claramente podemos ver que 10, la diferencia entre 10 y 7 es 3. A 7 le quito 3, me queda 4. A 4 le quito 3, me queda 1. Y a 1 le quito 3, me queda menos 2. Y así podremos seguir encontrando cualquier término de la sucesión. Ya sabemos que la razón en este caso sería una razón negativa de menos 3, porque lo que estamos haciendo es restando, ¿sí? Para hallar el término general de una sucesión aritmética utilizamos la siguiente fórmula: a sub n igual a sub 1 más r, que es la razón, por n menos 1, donde a sub 1 es el primer término de la sucesión, n es la posición o variable de la fórmula, es decir, solo se mantendrá en la fórmula, y r es la razón que se suma o se resta, como vimos anteriormente. Veamos dos ejemplos. Primero, tenemos la sucesión 2, 5, 8, 11. Para saber si es una progresión aritmética o no, cogemos una posición y le restamos la anterior. Y lo repetimos varias veces para que nos dé el mismo valor. Si al hacer esta operación de a una posición restarle su anterior nos da el mismo resultado con diferentes posiciones, es porque es una progresión aritmética. Si no, nos toca buscar en otro caso. Miremos en este caso. Cojamos la posición 2 y le quitamos la posición 1. Es decir, 5 menos 2 me da 3. Posición 3 menos posición 2. 8 menos 5 me da 3. Y la posición 4 menos la posición 3. 11 menos 8 me da 3. Por tanto, estamos en una progresión aritmética, cuya razón que se suma en este caso es el número 3. Ahora, como ya sabemos que es una progresión aritmética, reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula: a sub 1 más r por n menos 1. Entonces reemplazamos 2,
es el primer término de la sucesión, lo podemos ver en este caso, más la razón es lo que se suma, en este caso sabemos que estamos sumando 3, paréntesis, n es la variable de la fórmula, es decir que siempre colocamos n en esta fórmula, menos 1. Y listo, tenemos la fórmula general o el término general o el enésimo término de la sucesión que teníamos en el ejemplo anterior. Ahora, esta fórmula la podemos ver de otra manera. ¿Qué otra manera? Simplemente es abriendo este paréntesis, es decir, multiplicamos 3 por n y 3 por menos 1, lo que nos da 2, el 2 original, primer término de la sucesión, más 3n menos 3. Y al hacer 2 menos 3 me queda menos 1 y queda el 3n por acá, que no tenía términos semejantes. Por tanto, tenemos dos maneras de ver nuestros términos generales o fórmulas de la sucesión. Y si quiero hallar cualquier posición de la sucesión, simplemente reemplazo n por la posición que quiera reemplazar y hago las cuentas. Y eso será todo para nuestras sucesiones aritméticas. Repasemos. Progresión aritmética. Sucesión donde se suma o se resta por un término constante llamado razón. ¿Cómo nos damos cuenta que es una sucesión aritmética? A una posición le restamos la anterior. Y si nos da el mismo resultado haciendo la operación varias veces, estamos en una progresión aritmética. Y simplemente reemplazamos en nuestra fórmula de término general o fórmula los valores para encontrar la fórmula de nuestra progresión aritmética. ¿Cuál es la fórmula? A sub 1 más r, que es la razón que se suma o se resta, por n menos 1, donde n, no se nos olvide que es la variable de la fórmula. Es decir, siempre va a aparecer n en la fórmula. Esta no se reemplaza, sino cuando querramos encontrar una posición determinada. Y a sub 1 ya sabemos que es el primer término que nos dan en una sucesión. Ahora veamos la segunda sucesión o tipo de sucesión, que son las sucesiones geométricas o progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una sucesión donde se multiplica o divide por un término constante llamado razón. Ya no es sumar o restar, sino multiplicar o dividir. Veamos dos ejemplos. 2, 4, 8, 16. Claramente aquí podemos ver que a un número lo estamos multiplicando por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Por tanto, estamos en una progresión geométrica donde estamos multiplicando por una razón de 2. Ahora, veamos el segundo ejemplo. 20, 10, 5, 5 medios. ¿Cuál será la razón por la cual estamos multiplicando o dividiendo en esta progresión geométrica? Claramente estamos dividiendo por 2 o sacándole la mitad a 20, a 10, a 5 y así sucesivamente. 20 por un medio sería 10, 10 por un medio sería 5, 5 por un medio sería 5 medios. O 20 dividido 2, 10, 10 dividido 2, 5, 5 dividido 2, 5 medios o 2.5, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nos encontramos en una progresión del tipo geométrica. Al igual que en la progresión aritmética, también tenemos una fórmula general. Y esta está dada por a sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Donde, nuevamente, a sub 1 es el primer término de la sucesión
n es la posición o variable de la fórmula y r es la razón que se multiplica o se divide. Multiplica o divide porque estamos en una progresión geométrica. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión: 2, 4, 8, 16. Primero miremos si es una sucesión aritmética o no. Cojamos una posición y le restamos la anterior. 4 menos 2 me da igual a 2. Pero 8 menos 4 me da 4. Por tanto, no es una progresión aritmética, porque al restar una posición menos la anterior, haciendo la operación varias veces, no me da el mismo valor. Por tanto, no es una progresión aritmética. Ahora, revisemos si es una geométrica. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no es una posición menos la anterior, sino una posición dividida a la anterior. Vamos a ver, 4 dividido 2 me da 2. 8 dividido 4 me da 2. Y finalmente, 16 dividido 8 me da 2. Por tanto, estamos en una progresión geométrica, donde estamos multiplicando a todos los números por 2. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula. A sub 1 por r a la n menos 1. Devolvamos un poco acá. A sub 1 por r a la n menos 1. A sub 1, el primer término de la sucesión que nos daban era el 2. Por la razón, en este caso, el 2 que encontramos acá, dividiendo una posición sobre la anterior, 2, n menos 1. No se nos olvide que n no se reemplaza, sino hasta querer obtener cualquier posición. Por tanto, así obtenemos el término general o la fórmula de nuestra sucesión. Otra forma de ver esta fórmula sería simplemente aplicar propiedades de la potenciación, donde tenemos la misma base, entonces simplemente se suman los exponentes. N menos 1 de acá, más el 1 de esta, y simplemente pues hago la operación algebraica, la suma aritmética, menos 1 más 1 me da 0, por tanto solo me queda n, entonces me queda 2 a la n, como fórmula de la sucesión. Sucesiones. Primero veamos la definición de qué es una sucesión. Una sucesión es un arreglo de elementos que sigue una ley o regla determinada. Matemáticamente, las sucesiones son funciones cuyo dominio son los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Las sucesiones las denotamos como a sub n, que representan el enésimo término o término general o fórmula de la sucesión. Como podemos ver, este a sub n tiene tres formas o tres nombres: enésimo término, término general o fórmula de la sucesión. Por tanto, este va a ser como nuestro caso más importante para encontrar siempre el enésimo término o el término general o fórmula de la sucesión. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo es la sucesión 2, 4, 6, 8 y etcétera, etcétera. Como podemos ver, esta sucesión representa la sucesión de números pares, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8, el siguiente podríamos decir que es el 10. Claramente se puede observar. Y otra sucesión, otro ejemplo de cómo se presentan las sucesiones es a sub n igual a 3n menos 15. Es decir, ya tenemos la fórmula de la sucesión. Y cuando tenemos la fórmula de la sucesión, pues es muy fácil encontrar cualquier elemento de la sucesión. Simplemente es reemplazando n por el valor que uno quiera.
Por ejemplo, si queremos encontrar el término a sub 20, simplemente reemplazamos n por 20. Es decir, estamos encontrando el término que ocupa la posición 20. Y todo esto nos da 45. Por tanto, la posición 20 de la sucesión es el número 45. Y así seguiremos encontrando cualquier posición que querramos encontrar de la sucesión. Veremos en nuestro estudio del día de hoy solo dos tipos de sucesiones, y son las llamadas progresión aritmética o sucesión aritmética y la progresión geométrica o sucesión geométrica. Primero, progresión aritmética. Es una sucesión que se caracteriza por sumar o restar por un término constante llamado razón. Dos ejemplos. El ejemplo que vimos anterior de los números pares, 2, 4, 6, 8. Fácilmente podemos saber que el término que se está sumando es 2. A 2 le sumamos 2 nos da 4, a 4 le sumamos 2 nos da 6, a 6 le sumamos 2 nos da 8. Por tanto ya podemos encontrar el siguiente, que ¿cuál será? El 10. 8 más 2, 10. Entonces ya sabemos que se suma un término constante llamado razón. En este caso, en este primer ejemplo, es el 2. Se suma en la constante 2. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es 10, 7, 4, 1, menos 2. Claramente podemos ver que 10, la diferencia entre 10 y 7 es 3. A 7 le quito 3, me queda 4. A 4 le quito 3, me queda 1. Y a 1 le quito 3, me queda menos 2. Y así podremos seguir encontrando cualquier término de la sucesión. Ya sabemos que la razón en este caso sería una razón negativa de menos 3, porque lo que estamos haciendo es restando. ¿Sí? Para hallar el término general de una sucesión aritmética, utilizamos la siguiente fórmula. A sub n igual a sub 1 más r, que es la razón, por n menos 1. Donde a sub 1 es el primer término de la sucesión. N es la posición o variable de la fórmula, es decir, solo se mantendrá en la fórmula. Y r es la razón que se suma o se resta, como vimos anteriormente. Veamos dos ejemplos. Primero, tenemos la sucesión 2, 5, 8, 11. Para saber si es una progresión aritmética o no, cogemos una posición y le restamos la anterior. Y lo repetimos varias veces para que nos dé el mismo valor. Si al hacer esta operación de a una posición restarle su anterior nos da el mismo resultado con diferentes posiciones, es porque es una progresión aritmética. Si no, nos toca buscar en otro caso. Miremos en este caso. Cojamos la posición 2 y le quitamos la posición 1. Es decir, 5 menos 2 me da 3. Posición 3 menos posición 2. 8 menos 5 me da 3. Y la posición 4 menos la posición 3. 11 menos 8 me da 3. Por tanto, estamos en una progresión aritmética, cuya razón que se suma en este caso es el número 3. Ahora, como ya sabemos que es una progresión aritmética, reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula. A sub 1 más r por n menos 1. Entonces reemplazamos. 2 es el primer término de la sucesión, lo podemos ver en este caso. Más la razón es lo que se suma. En este caso sabemos que estamos sumando 3. Paréntesis, n es la variable de la fórmula, es decir que siempre colocamos n en esta fórmula, menos 1. Y listo, tenemos la fórmula general o el término general o el enésimo término de la sucesión que teníamos en el ejemplo anterior. Ahora, esta fórmula
la podemos ver de otra manera. ¿Qué otra manera? Simplemente es abriendo este paréntesis, es decir, multiplicamos 3 por n y 3 por menos 1, lo que nos da 2, el 2 original, primer término de la sucesión, más 3n menos 3. Y al hacer 2 menos 3 me queda menos 1 y queda el 3n por acá, que no tenía términos semejantes. Por tanto, tenemos dos maneras de ver nuestros términos generales o fórmulas de la sucesión. Y si quiero hallar cualquier posición de la sucesión, simplemente reemplazo n por la posición que quiera reemplazar y hago las cuentas. Y eso será todo para nuestras sucesiones aritméticas. Repasemos. Progresión aritmética. Sucesión donde se suma o se resta por un término constante llamado razón. ¿Cómo nos damos cuenta que es una sucesión aritmética? A una posición le restamos la anterior. Y si nos da el mismo resultado haciendo la operación varias veces, estamos en una progresión aritmética. Y simplemente reemplazamos en nuestra fórmula de término general o fórmula los valores para encontrar la fórmula de nuestra progresión aritmética. ¿Cuál es la fórmula? A sub 1 más r, que es la razón que se suma o se resta, por n menos 1, donde n, no se nos olvide que es la variable de la fórmula. Es decir, siempre va a aparecer n en la fórmula. Esta no se reemplaza, sino cuando querramos encontrar una posición determinada. Y a sub 1 ya sabemos que es el primer término que nos dan en una sucesión. Ahora veamos la segunda sucesión o tipo de sucesión, que son las sucesiones geométricas o progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una sucesión donde se multiplica o divide por un término constante llamado razón. Ya no es sumar o restar, sino multiplicar o dividir. Veamos dos ejemplos. 2, 4, 8, 16. Claramente aquí podemos ver que a un número lo estamos multiplicando por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Por tanto, estamos en una progresión geométrica donde estamos multiplicando por una razón de 2. Ahora, veamos el segundo ejemplo. 20, 10, 5, 5 medios. ¿Cuál será la razón por la cual estamos multiplicando o dividiendo en esta progresión geométrica? Claramente estamos dividiendo por 2 o sacándole la mitad a 20, a 10, a 5 y así sucesivamente. 20 por un medio sería 10, 10 por un medio sería 5, 5 por un medio sería 5 medios. O 20 dividido 2, 10, 10 dividido 2, 5, 5 dividido 2, 5 medios o 2.5, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nos encontramos en una progresión del tipo geométrica. Al igual que en la progresión aritmética, también tenemos una fórmula general. Y esta está dada por a sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Donde, nuevamente, a sub 1 es el primer término de la sucesión, n es la posición o variable de la fórmula y r es la razón que se multiplica o se divide. Multiplica o divide porque estamos en una progresión geométrica. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión. 2, 4, 8, 16. Primero miremos si es una sucesión aritmética o no. Cojamos una posición y le restamos la anterior.
4 menos 2 me da igual a 2. Pero 8 menos 4 me da 4. Por tanto, no es una progresión aritmética, porque al restar una posición menos la anterior, haciendo la operación varias veces, no me da el mismo valor. Por tanto, no es una progresión aritmética. Ahora, revisemos si es una geométrica. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no es una posición menos la anterior, sino una posición dividida la anterior. Vamos a ver, 4 dividido 2 me da 2. 8 dividido 4 me da 2. Y finalmente, 16 dividido 8 me da 2. Por tanto, estamos en una progresión geométrica, donde estamos multiplicando a todos los números por 2. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. No se nos olvide cuál es la fórmula. A sub 1 por r a la n menos 1. Devolvamos un poco acá. A sub 1 por r a la n menos 1. A sub 1, el primer término de la sucesión que nos daban era el 2. Por la razón, en este caso, el 2 que encontramos acá, dividiendo una posición sobre la anterior, 2, n menos 1. No se nos olvide que n no se reemplaza, sino hasta querer obtener cualquier posición. Por tanto, así obtenemos el término general o la fórmula de nuestra sucesión. Otra forma de ver esta fórmula sería simplemente aplicar propiedades de la potenciación, donde tenemos la misma base, entonces simplemente se suman los exponentes. N menos 1 de acá, más el 1 de esta, y simplemente pues hago la operación algebraica, la suma aritmética, menos 1 más 1 me da 0, por tanto solo me queda n, entonces me queda 2 a la n, como fórmula de la sucesión.